Buonasera, pueblo, buonasera y bienvenidos a otro banquillo, un banquillo de nuevo con mi compañero de viaje Andrés, el gurú de los datos. Así que ya se pueden esperar qué tipo de banquillo viene. Viene un banquillo acerca de análisis de datos. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joshua? No, todo bien por acá, todo bien y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito de dónde nace este banquillo en particular, ¿no? Porque hubo un match análisis que te llamó mucho la atención uno de los datos compartidos por ahí y te metiste a buscar un poquito de la Claro, evidencia. pero ¿quieres que sea sincero? Sí, por supuesto. No, en verdad todo fue como un match análisis, no el de hoy, creo que fue el anterior, que se habló mucho como de la generación de gol y esto que en verdad se ha hablado mucho las últimas semanas, ¿no? Y yo dije, bueno, pero en verdad encuentro un poco, no sé si dramático, pero yo dije, bueno, pero veamos para atrás, en verdad, para ver si todos los comienzos han sido tan nefastos en generación de gol. Y ahí fue que yo dije, ¿sabes qué, Joshua? Yo voy a analizar esto. Y bueno, por eso nos metimos acá, pero salió un match análisis de hace como 2 semanas, sí. A ver, para que ustedes vean que todo está combinado, todo está junto y siempre nosotros estamos en busca de los hechos y de la verdad detrás de las cosas para ver si al final, ¿no? Porque uno, o sea, no es que uno tenga siempre la verdad y siempre la razón, se puede dejar llevar, uno es humano, se puede dejar llevar por alguna parcialidad o por una impresión en el momento. La memoria del ser humano también es muy rara porque recuerda cosas, pero las va cambiando con el tiempo, esas mismas memorias. Así que pues siempre es bueno regresar a los datos y justo hablaremos de lo que nos cuenta Andrés, pero antes de ir ahí, siempre la invitación de dejarse me gusta, suscribirse y compartir. Eso es una necesidad absoluta, es totalmente gratis para ustedes, pero para nosotros nos sirve muchísimo para que esta comunidad siga creciendo y llegar a muchísimos más Juventini en el mundo que en este momento no tienen una comunidad con quien compartir. Así que bueno, lancémonos de una, Andrés, en lo que son este ranking, ¿no? Aquí hice un resumen muy somero para tomar en contexto qué es lo que hicimos, ¿no? Bueno, qué es lo que hiciste tú. Yo realmente aquí lo que estoy acompañando de ti. Datos históricos de los primeros 10 partidos, porque queríamos comparar, justo nos pareció un número redondo, ¿no? Los 10 partidos, comparar los goles por partido, pero también lo llevamos a un siguiente paso y ustedes verán ahorita para darnos un ranking por partido en los últimos años. Así que quizás podemos ir de una a la primera gráfica para empezarlo. Y esta sería la media de goles anotados, ¿no? Esto es justo digamos, la síntesis, ¿no? De cómo empieza este análisis del banquillo. Y esto hay que recalcar que sería más Champions League si en ese año se llegó a jugar la Champions League, ¿no? Obviamente no siempre se jugaba, pero en ese particular. Y bueno, vemos aquí casi como una cierta ondeada, ¿no? Que se va repitiendo durante los años. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Como siempre, ponemos una línea de promedio para tratar de analizar entre los años qué se mejoró, qué no se mejoró. En el promedio en este particular es de 1.84. ¿Qué nos querías resaltar de aquí, Andrés? Oye, aquí, bueno, primero tal cual, o sea, no tomé como toda la data histórica, sino que dije, bueno, tomemos desde Conte, que fue como todo este inicio, nuestra racha ganadora, para entender un poquito si durante 9 años, yo dije, ¿qué ha pasado en generación de gol durante esos 9 años de racha de triunfos? Para entender si es que en verdad este año partimos muy mal, partimos decente, partimos por debajo del promedio, un poquito fue como la gracia del análisis y por qué quise sacarlos desde esa fecha, ¿no? Y bueno, hay varias cositas interesantes acá. Uno que ambos comienzos, perdón, el de Conte fue un comienzo muy bueno en cuanto a generación de gol. O sea, el primer año está dentro del promedio, el segundo fue súper bueno. Otra cosa que me llamó la atención dentro de la línea es que todos tal vez recordamos a Alegre como un tipo muy defensivo, que le gusta ganar 1-0, que mete un gol y se echa para atrás, etcétera. Y la realidad es que partió en el 2015 más o menos, pero luego entre el 2017 y 2019 ese hombre no paraba de hacer goles. Bueno, él no literalmente, ¿no? Pero su equipo, Seguro, exacto. él no, pero digamos que su equipo o sus equipos durante esos años en verdad metían muchísimos goles. Cuando sacaba la data era 4-1, 4-0, 3-0, 3-1. Entonces, eso también me llamó la atención. Eh, y luego, bueno, también recalco ya al final de los últimos años, desde el 2022, que sí se ve incluso peor que con Sarri y Pirlo,
sí se ve por ahí que nos ha costado, ¿no? O sea, todos los años hemos estado, tenemos 4 años por debajo del promedio. Entonces no es un tema solo ahora con Mota que tenemos una cierta preocupación, que nos falte el pase final, etcétera, sino que viene acumulado incluso de los últimos años. O sea, como que destaqué esos 3 puntos. No sé si tuviste algo similar. No, fíjate, a mí me llamó mucho la atención, bueno, dos cosas, ¿no? Yo creo en general lo que dices, de acuerdo, pero por ejemplo, una es el 2015 Allegri lleva a la Juventus de Conte a la Champions League, ¿no? A la final de la Champions League, la que perdemos contra el Barcelona, pero con un promedio de gol por partido muy bajo, ¿no? Comparado con el promedio que tenemos aquí, 1.6. El siguiente año volvemos a ganar todo, no pasamos mucho en la Champions League, pero aún peor, o sea, metimos menos goles. Y esa era, si mal no recuerdo, en ese año todavía estaba Pirlo, ¿no? O sea, había muchos de estos jugadores de gran nivel. Después en el 2017 regresamos a la final del Champions League, la que perdemos 4-1 contra el Real Madrid y estamos metiendo 0.5 goles por partido más, ¿no? O sea, en esos primeros 10 partidos. Cabe recalcar que estamos viendo los primeros 10 partidos, ¿no? O sea, después habría que extenderlo al resto de la temporada para tener una visión completa, pero decidimos hacer los 10 partidos porque han sido los 10 partidos que se ha jugado la Juventus de Mota hasta el principio. Entonces, ahí era como una forma de decir, realmente no hay una fórmula en específico, ¿no? Que te lleve a cierto nivel de éxito y de resultado deportivo, depende mucho del equipo. Y por ende, también me llamó mucho la atención que esos últimos 3 años Allegri fueron brutales en términos de goles anotados por partido, casi totalmente opuesto con los 3 años que tuvimos, que acabamos de tener recientemente con Allegri, ¿no? Entonces, es sumamente llamativo bueno, al final, pues el entrenador cambia o no cambia, los jugadores cambian o no cambian, y eso puede también llevar a hacer ciertas cosas, ¿no? Si te das cuenta, el año pasado 1.6 y no estamos todos sacando los pelos, y en el 2015 1.6 y llegamos a la final de Champions League, ¿no? O sea, son las cosas, Sí, los momentos, los contextos, todo va cambiando y con mucho que estamos muy emocionados con Thiago Motta y su tipo de fútbol, es cierto también que está justo por debajo de ese promedio, ¿no? Entonces tampoco es que sí. estamos generando de forma abrumante el nivel de goles en ese particular. Eso es lo que me había llamado mucho la atención a mí. Sí, sí, y que, o sea, que sí, o sea, sí es verdad la preocupación que todos tenemos, o algunas personas, ¿no? Tal vez no todos, de que sí nos falta un poquito más de generación de gol y parece que la parte defensiva la tenemos resuelta, pero sí nos falta un poquito mejorar, un poquito debajo del promedio, se puede ver, pero también esto te dice de que, bueno, no porque comenzaste con ese promedio, porque vemos los Exacto. otros años, no es que no puedas salir campeón de la Serie A, no es que no puedas llegar a la final de una Champions, así que, bien. Hay Sí, una preocupación, total. pero me quedo tranquilo después de esta PPT. Totalmente, totalmente. Bueno, eso es lo que siempre tratamos de hacer, ¿no? Tranquilizar a la gente. No, y fíjate, lo que dices es cierto, ¿no? El Pirlo 2021, los primeros 10 juegos, tenía un promedio que decía, bueno, este va a ganar el Scudetto, ¿no? O sea, está teniendo el mismo tipo de goles prácticamente de los últimos 4 años. Y bueno, al final nos vamos con una Supercopa y una Copa Italia, ¿no? O sea, no es necesariamente una relación muy estrecha en términos de eso. Vamos a la siguiente página, que sería la media de goles recibidos, ¿no? En este caso es lo opuesto, ¿no? ¿Cuánto te metieron a ti? De nuevo, aquí el promedio es 0.75. Hay algunas cosas que me llamaron la atención aquí para mí. Creo que algunas son muy obvias, pero quería primero darte a ti la palabra. Bueno, la de Conte, o sea, me saltó mucho, me saltó mucho que Conte partió más o menos, pero al final, ya después en el 2014, es un tipo que le metieron muchos goles y al final eso no evitó que tampoco saliéramos campeón. Correcto. Eso me llama mucho la atención como el número que está bastante por encima del resto. Y, bueno, obviamente me llama la atención nuestra actualidad, ¿no? O sea, que al final, durante los últimos 14 años, no ha habido un mejor inicio, que eso ya tal vez lo sabíamos, ¿no? Y aquí estoy metiendo incluso los de Champions League, porque por ahí alguien pensará, bueno, Andrés, pero en verdad nos han metido un gol, ¿no? O sea, y no, nos han metido 4 goles metiendo la Champions. Entonces, nada, que en verdad hoy, después de todos estos técnicos que han pasado, hoy en día, Mota en teoría es el que tiene muy por debajo del promedio. Exacto, sí. Bueno, yo creo que, o sea, no es sorpresa lo de Mota sabiendo este nuevo récord, ¿no? Que justo acaba de romper con el partido contra el Lazio, ¿no? Que primera vez en la historia de la Juventus, 120 y pico años de historia, la Juventus solo ha recibido un gol en los primeros 8 partidos del campeonato. Por ende, Mota debía estar
en lo más bajo. Lo que sí me llama la atención es mucho lo mismo, ¿no? Conte muy alto y el año siguiente Allegri muy bajo, ¿no? Yo creo que aquí se le rompe un poco la narrativa a la gente que dice que Allegri simplemente pues siguió con el equipo de Conte, ¿no? Y todos los logros que logró Allegri fueron gracias al equipo de Conte. Definitivamente algo habrá ahí, pero una mano tuvo que meter porque el bajón es muy severo, ¿no? También confirma que en efecto Allegri tiende a ser un entrenador bastante defensivo y parte de lo que no le sirvió en estos últimos 3 años fue justo eso, ¿no? O sea, los primeros 2 años, la verdad es que le metieron demasiado comparado con el resto de sus años exitosos, exceptuando el último. Y aún así, el año pasado, con lo mucho que nos quejamos y sufrimos, pues no era un promedio tan severo, ¿no? En esos primeros 10 partidos. Y hay que recordar que al principio del año pasado estábamos todos muy emocionados, Sí. lo cual también pues hay que tomemos este momento positivo de la Juventus como eso, ¿no? Es un momento de 10 partidos que las cosas van bien, pero hay que seguir trabajando, hay cosas por mejorar y no porque eventualmente vayamos a tocar un punto negativo, no quiere decir que todo se tiró a la basura, ¿no? El dato histórico no los enseña. Se puede tener fluctuaciones en términos comparados con los primeros 10 partidos y de todas formas tener una temporada exitosa, como también se puede tener una temporada no exitosa, pero tiempo al tiempo, ¿no? Eso es lo que yo querría resaltar en esto. ¿No? Buenísimo. Pasemos a la siguiente, será la media de diferencia de goles. Entonces aquí, o sea, es simple, ¿no? Vimos los goles que metimos, vimos los goles que nos metieron y la diferencia entre los dos, ¿no? ¿Algo que quieras resaltar aquí? ¿No? O sea, 2019 de Allegri también altísimo, Qué increíble. 2017. Sí, o sea, ese año metieron muchísimos goles y le metieron, bueno, vimos en el anterior, 0.5, si no me equivoco. Entonces fue un comienzo increíble. Incluso yo cuando veía la data era 4-0, 3-0, 5-0. Yo decía, bueno, pero este hombre ni le meten gol y golea todos los partidos. De verdad que muy, muy bueno eso. Ese fue el Bueno, primer año de Ronaldo, si mal no recuerdo. exacto. Sí, sí, Fíjate. sí, sí. Tal Y cual, hay tal que cual. recordar que Ronaldo se tardó varios juegos en meter gol en la Serie A, si mal no recuerdo. Sí, fue como 3, 4 partidos que no metió Sí, gol. sí, 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 sí. Luego, me acuerdo que ya estábamos todos nerviosos, que no, que este hombre en el Madrid y aquí no mete gol, pero luego, bueno, al final todo bien, ¿no? Pero eso, o sea, y destaco, bueno, Mota por encima del promedio, hoy en día también es algo bastante bueno. No tenemos, digamos, como los récords que hoy en día que tuvo Allegri en todos estos años. Conte también tiene un año muy bueno, pero quiere decir que partimos bien, ¿no? O sea, partimos bastante bien por encima del promedio y que incluso también vemos 2016, 2015, que hoy en día, o sea, 2015 que llegamos a final de Champions, campeones, estamos por debajo de cómo partimos hoy, como en esta diferencia de goles, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, como que en verdad la data dice eso, como paciencia, vamos Vamos por en buen buen camino. camino. Exacto, y en Sí. verdad no es que porque no hemos todavía estado por encima del promedio de goles como anotados, que estamos cerca, no quiere decir que no, esto no pueda terminar como muy bien. Claro. Y bueno, yo aquí estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, solo quiero poner una cosita de abogado del diablo, justo con la barra de Mota, ¿cuánto pesa el empate contra el Cagliari y contra la Roma, por ejemplo? O sea, el empate contra el Napoli 0-0, quien ahorita es en la cabeza de la tabla, pues ok, te lo puedo pasar, pero la Roma está mal y cuando vino a la casa nuestra estaba muy mal, o sea, al siguiente partido votaron a De Rossi. Cagliari había que ganarle. O sea, ahí por lo menos 2 goles más podías estar y ya te ponían a 15, ¿no? Que sería el segundo nivel más alto de toda la historia de los que estamos viendo. Entonces, aunque sí es cierto que vamos por buen camino y lo que hemos hecho hasta el momento es muy bueno, también hay que resaltar que hubo oportunidades en las cuales pudimos haber hecho mejor y por X o Y razón no se dio, pero obviamente se está trabajando. El mismo Mota lo dijo en rueda de prensa, ¿no? Y también está metido acá el del PSV, que estábamos Claro, dormidos ya al minuto 90, todos como que confiados, y ahí está, no estaríamos ya en 16, o sea, la segunda mejor claro. diferencia de los últimos 14 años. Claro, claro, claro. Bueno, claro, si nos vamos a poner fino también, Sí, sí, si el árbitro loco de Lipsia no hacía lo que hacía, quién sabe cómo sí, estaríamos. Claro, exacto, claro, claro. pero No, bien. tienes toda la razón.
pero Pero bien. no, de nuevo, en buen camino y cosas positivas en los primeros 10 partidos. Y bueno, viendo los primeros 10 partidos, entonces aquí estamos viendo igual los goles en contra, ¿no? Serie más Champions League, pero estamos viendo en términos de cómo quedaron, ¿no? En términos de ganados, empate y derrota. ¿Qué quieres resaltar aquí? Bueno, aquí, bien, sé que ya no es nuestro técnico, pero me dio como, no sé si gracia que el último año que tuvimos con Allegri, en el que dijimos, no, ya necesitamos un cambio, el tipo partió con 10-0. O sea, ganó 10 y no empató nada. O sea, ganó los 10 primeros partidos. Esto también entre Champions y Serie A, ¿no? Pero partió con todo y ese fue el año donde dijimos, no necesitamos más Allegri. Eso me pareció un poco gracioso, ¿no? Eh, eso por esa parte. Lo otro, que me imagino que por eso lo resaltaste como dentro de un cuadrito amarillo, porque por aquí vemos que hay más altos en ganados, pero lo que tiene cuadrito amarillo es que partieron los 10 primeros invictos. Entonces ahí también destacó mucho, por ejemplo, Conte, que sus 2 primeros años partió invicto en los 10 primeros partidos. O sea, como que el hombre siempre partía bien, digamos. No tuvo como una caída. Caídas que a veces sí veo con Allegri, donde sí Ujú. se ve 2015, 2016, 2023, incluso que se ven 3 derrotas, Muy 4 feo, sí. empates. Sí, entonces eso, y bueno, que de los últimos 14 años, solamente 5 años hemos partido de forma invicta y actualmente estamos en esa, ¿no? Obviamente mucho empate, que es de los que nos tiene un poquito a nosotros como medio desesperados, ¿no? Como mucho empate, 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 pero la realidad es que, bueno, Conte en el 2012 literal partió como nosotros y sabemos cómo termina esa historia, así que eso. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pongamos ahí con pinza, ¿no? Calma, calma. No quiere decir que lo del 2012 vaya a pasar este año, ojalá que sí, pero sí llama mucho la atención justo, ¿no? Los bordes, como son igualitos, el 2012 con el 2025. Y sí, el año al final que sale Allegri en el 2019, muchos porque decían que Ronaldo no podía jugar con Allegri, pues, o sea, literalmente perdió, no, ganó todos los partidos, ¿no? No hubo ningún empate, ninguna derrota. Me llama mucho también la atención a Sarri, ¿no? Los primeros 10 años, perdón, los primeros 10 partidos de Sarri fueron muy positivos, muy, muy positivos, con solo 2 empates. Y ya después con Pirlo, que siempre, bueno, siempre recordamos, ¿no? Siempre hablamos de que Pirlo quizás debía tener la posibilidad de hacer un poco más con la Juventus, pero en realidad sí, se llevó una Copa Italia, una Supercopa, pero estábamos sufriendo con Pirlo también, con muchísimos empates y ahí ya una derrota, ¿no? O sea, realmente la diferencia en ese punto con nosotros es que pues nosotros hemos ganado una más este año de lo que hizo Pirlo en su momento. Y la verdad es que es sumamente interesante ver este tipo de datos y de gráficas para darte una idea que dentro de todo, dentro de todos los problemas internos que nos hemos creado nosotros mismos en la Juve, entre nosotros fanáticos, los primeros 10 partidos en los últimos, ¿cuántos son? 13 años aquí, 12 años, siempre han sido muy positivos. Entonces, Sí. aquí yo pues llamaría a la reflexión a nosotros mismos a decir, está bien tener estándares altos, está bien querer siempre lo mejor para tu equipo, pero también pongamos un poquito de responsabilidad en nosotros mismos, decir que las cosas, o sea, hay que esperar a verlas al final, no podemos estar dejándonos llevar fin de semana tras fin de semana porque hubo un empate, entonces todo se fue al basurero, ¿no? Creo que hay que tomarlo en consideración y cuando lo ves frente a los últimos 12 años de datos, pues te das cuenta que en efecto la cosa va en buen camino, ¿no? Tal cual, tal cual. Y yo creo que resumo un poquito como las 4 láminas que hemos hablado, en la que, como para recapitular, Sí, en la de generación de goles, digamos que si estamos como en un séptimo lugar, digamos, de los 14 años, estamos como a la mitad. En la de goles recibidos estamos de primeros, o sea, en la historia, digamos que en los últimos 14 años nunca ha habido un mejor comienzo en cuanto a los goles recibidos. En cuanto a la diferencia de goles, estamos de quinto lugar de los últimos 14 años y también digamos que solamente en estos 14 años han habido 5 comienzos invictos y también estamos ahí. Entonces, si tú analizas como dentro de las 4 láminas que vimos, como en 2 estamos increíbles, muy bien, en una estamos en la media y la otra también estamos como que un poquito por encima dentro de los invictos. Entonces, como que al final todo se me resume en que yo me incluyo en ese paquete, como que uno se desespera mucho y no puede ser el Cagliari y no sé qué, y no metemos los goles, etcétera.
pero como que calma, o sea, como que partimos bien y todo este análisis lo que me dijo es que tenemos que calmarnos, vamos por buen camino y eso, y apoyar al equipo y ya está, sin desesperarnos. Así es, así es. Resumen perfecto, Andrés. Yo creo que con eso lo podemos cerrar. Y bueno, le pedimos a ustedes, ¿no? Además de dejar ese me gusta, suscribirse, compartir, dejen en los comentarios qué les pareció, qué vieron en estos datos que le acabamos de presentar, que quizás nosotros no hayamos visto o les gustaría resaltar. ¿Están de acuerdo con lo que compartimos o no? Obviamente, ¿no? Para eso están este tipo de discusiones y pongan en el comentario y nosotros podemos seguir la conversación en los comentarios después de este video. Así que bueno, como siempre, Andrés, muchísimas gracias por la labor que haces sacando estos datos, imaginándote las cosas para sacar datos y crear estos banquillos. Así que mil gracias de verdad a ti. Dale, Joshua. No, un placer. Hasta la próxima. Hasta Chao, luego, chao. pueblo. Gracias. Chao.